les va? Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de los temas de interés del comercio internacional. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el titular del área de servicios al comercio exterior de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Economía. Roberto, nos da muchísimo gusto que estés aquí en este espacio. Sabemos que esta área, bueno, pues ofrece diferentes servicios. Yo quisiera que para iniciar nos comentaras cuáles son estos servicios que ofrece en lo general la Delegación Jalisco y sobre todo, bueno, si nada más atienden a la parte de Jalisco o hay algunas otras áreas en donde tenga influencia esta área. Sí, con mucho gusto. Mira, atendemos en el área de servicios a todo el estado de Jalisco, todas las empresas que tengan su domicilio fiscal aquí. Dentro de los trámites los podemos dividir en dos tipos. Tenemos trámites para la industria interior y trámites para el comercio exterior. Entonces, para la industria interior, los más recientes que hemos tomado por parte de la delegación, tenemos la autorización de uso de denominación y razón social. También tenemos publicaciones de sociedades mercantiles, algo que a los notarios y contadores les está ayudando bastante. Incluso las empresas tequileras que dentro de sus movimientos o convocatorias de sus socios hagan publicaciones de sociedades, ya lo pueden hacer vía internet, no es necesario que lo publiquen en los periódicos. Acérquense a la delegación, ya se hace vía internet, no genera ningún costo. Y ya vamos a cumplir un año con esa plataforma del PSM, se llama. Aprovechando, ¿no?, del tema, claro, es un servicio muy interesante porque ya publican todas sus modificaciones a sus actas de asamblea a través de la plataforma. Entonces, es otro servicio que se llama publicaciones de sociedades mercantiles, es otro que manejamos ahí en la delegación de la industria interior. Manejamos también el trámite del logotipo hecho en México, también de la industria interior. Ahí tienen que ser productores. Sí, consiste en obtener la autorización del logotipo del hecho en México, el aguilita. Sí, el águila de logotipo hecho en México, que muchos por facilidad lo buscan en internet y bajan la imagen y lo pegan en su producto sin contar con la autorización, pero es necesario. No todos están autorizados entonces. No. Hay piratas. Sí, hay piratas, sí. La autorización de este logotipo debe estar respaldada con una autorización de la Secretaría de Economía. Es un logotipo a cargo de la Dirección General de Normas. Entonces, Dirección General de Normas y Secretaría de Economía nos coordinamos para la emisión de este autorización, de este logotipo. Y también es otro servicio que de la industria interior ahí ofrecemos también. Y de la industria en materia de comercio exterior, pues ya más de algunos nos conocen ahí en la delegación. Trabajamos los programas PROSEC, el IMEX también, con todas sus variantes que ha tenido en los últimos días. Y también tenemos, por supuesto, nuestro Top 10 de la emisión de certificados de origen. Es uno de los trámites que más nos cae a la delegación. Y ahorita algo que está revolucionando mucho ahí el área con tanto trámite que cae, autorizaciones para la importación de productos siderúrgicos, para el calzado también, los de siderúrgicos, avisos automáticos, y para la importación de calzado y de textiles también. Y bueno, respecto de la industria tequilera, pues emitimos una gran cantidad de certificados de origen para varias partes del mundo, ¿no? Esa parte precisamente que es la que vamos a abordar en lo general el día de hoy, ¿para qué sirve un certificado de origen, Roberto? Pues para muchas cosas, principalmente el motivo es para poder gozar de la red de tratados de libre comercio que tiene nuestro país. Sí, hay que recordar que nuestro país tiene una red de tratados de 10 tratados de libre comercio con 46 países, bueno, 11 tratados ahora con Panamá, 11 tratados con 46 países, se viene el famoso TPP, pero... Que esos son 12 países. Sí, y que por lo que ahorita respecta, con lo que tenemos ahorita tenemos una red grande y para poder entrar a esos países, y gozar de ese tratado o acuerdo firmado, pues hay que acreditar que nuestro bien es originario. Y al ser originario, es decir, elaborado aquí en nuestro país o con insumos importados de un país miembro del acuerdo tratado y que se ajuste a las reglas de origen que se firmó, pues entonces
podemos obtener un instrumento que me permita entrar con mucha más competitividad, preferencias arancelarias, a aquel país al que voy a ingresar, a diferencia de otro país con el que no haya un tratado. Entonces, en resumen, los exportadores de tequila o cualquier otro exportador, es bien interesante que dentro de su plan de negocio revisen si hay un acuerdo tratado firmado con el país con el que pretenden exportar, y si tienen dudas respecto del instrumento que se utilice para gozar de una preferencia arancelaria ya, pues nos pueden ubicar ahí en la delegación. Y ya les decimos, sí, este es el instrumento. Aunque generalmente precisamente para tener esa posibilidad de no tener que pagar algún impuesto, algún arancel a la hora que mandas tu producto, generalmente te requieren el certificado de origen. Sí, ese es el principal motivo por el cual se necesita un certificado de origen al país a donde va. Hay otro motivo muy importante y es el no pago de alguna medida de salvaguarda que exista en el país de destino. Es probable que en el país de destino algunas mercancías estén grabadas con una medida de salvaguarda si son brasileñas, por ejemplo. Pero el hecho de acreditar nosotros, perdón, que son mexicanos, esa medida de salvaguarda ya no se paga. Entonces, no es tanto por no pagar una preferencia, sino también no pagar una medida de salvaguarda que pudiera existir en el país a donde va. ¿Pudiera también tener algún efecto en cuestiones no arancelarias? Y en barreras no arancelarias. Sí, tiene un efecto, por ejemplo a China, ¿no? Aquí hay muchos tequileros que me piden certificados a China de sus productos, y no tenemos propiamente un tratado o acuerdo de libre comercio con ese país. Entonces, ¿por qué me piden un certificado de origen? Es un certificado de origen diseñado no entre dos partes, sino diseñado exclusivamente por la Dirección General de Comercio Exterior. Ese certificado tiene sus propias reglas internas, como Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, sus propias reglas para la emisión. Y pues sí nos hemos enterado que los países, que China principalmente, dice no entran productos si no traen un certificado de origen. Y en algunos países los piden ya incluso. No es ni para gozar ahí, en ese caso, de alguna preferencia arancelaria, nada más para que te dejen entrar a ese país. Como una medida regulatoria en aquel país, no arancelaria. Lo están pidiendo y no solo para el tequila, para otros países y algunos otros países con los que no hay tratado, adicionalmente piden este mismo certificado apostillado. También requieren que salga de nuestro país apostillado por la Secretaría de Gobernación incluso. Entonces son más especiales. Y bueno, todo esto obviamente implica tiempo y dinero para las empresas, ¿no? Porque estás hablando de trámites que se tienen que gestionar. Así es, sí. Trámite que por lo general se hace en la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, o sea, la famosa ventanilla única. Y que bueno, pues en realidad nosotros como beneficio al certificado de origen lo que le vemos es definitivamente aprovechar la red de tratados y acuerdos internacionales. Número 2, aprovechar el hecho de que seamos mexicanos para no pagar una medida de salvaguarda al país en el que pudiera llegar. Ese es el segundo beneficio. Y el tercero, como cumplimiento de una medida no arancelaria que algún país pueda requerir. Fíjate que, bueno, nos comentabas al principio del logotipo, yo quisiera que nos hicieras un poco la diferenciación, porque para algunos el hecho de que lleve ese logotipo de hecho en México ya sería suficiente como para definir o para que en el mercado donde va a ingresar la mercancía mexicana, pues se reciba como un producto que está hecho en México. Sí, no es suficiente, por una simple razón. El logotipo hecho en México no es el instrumento negociado entre las partes entre las partes, vamos a decir, Japón y México. El logotipo hecho en México no es el instrumento negociado para que nuestro producto entre allá. Quiere decir que si yo hago una bebida, un licor de tequila, un licor que tenga tequila por ahí, y le pongo logotipo hecho en México que ya obtuve de la Secretaría de Economía y quiero ingresar a Japón, con eso no es suficiente. Es necesario obtener un certificado de origen con Japón. Y de eso ahorita te voy a hablar de los 3 tipos de certificados
que emitimos para Asia principalmente. O sea, legalmente el instrumento que es conocido como certificado de origen tiene otras connotaciones diferentes a lo que es el logotipo hecho en México. Digamos, Sí, el logotipo hecho en México sería más bien como un plus. Como un plus, exactamente. Y su utilización o no utilización ya depende del exportador. ¿No es exigido en otros mercados? No, algunos mercados, algunos clientes sí lo exigen. Nos hemos dado cuenta de negociaciones donde el cliente en el extranjero exige que tenga logotipo hecho en México. Y nos hemos dado cuenta también de otros que dicen, no me le pongas el hecho en México, mándame el producto casi terminado, yo acá lo termino y le pongo hecho en otro país, porque cuestiones comerciales. Hay productos que el hecho de que digan hecho en Estados Unidos, mercadológicamente, ¿no? Tienen más fuerza que México, y al revés. Hay unos que tengan hecho en México tienen más fuerza que dijera hecho en Estados Unidos. Entonces también ahí hay cuestiones de mercadotecnia en la cuestión. Lo que sí es que para exportar el logotipo hecho en México no es una obligación, depende de la negociación, y si tu cliente así te lo pide, recuerda que en la Secretaría ahí se gestiona este trámite. Aprovecho para decirles que quien quiera obtener la autorización de logotipo hecho en México, hay que entrar a la página www.hechoenmexico.gov.mx www.hechoenmexico.gov.mx. Ahí se registran y lo piden. ¿Y no hay que pagar algún Nada, derecho? ninguno, gratuitamente. Nada más aquí es bien importante, aquí solamente se le autoriza al productor. Solamente se le autoriza al productor, no al comercializador, porque es probable que yo me guste una botella, yo la comercializo y quiero tramitar el logotipo hecho en México. Ese es el único detalle, que solo se puede expedir al productor. Ok, entonces aquí significa que cuando entras a esta página te van a pedir una serie de requisitos que tienes que cumplir. Pues sí, principalmente, además de los generales de la empresa, qué fabricas y cómo lo fabricas. Y se debe ajustar al acuerdo que existe para logotipo hecho en México. Y nosotros lo revisamos, se ajusta y se le autoriza. Ya corresponderá a la Dirección General de Normas dar seguimiento, y en su caso a la Profeco dar seguimiento sobre el buen uso de ese logotipo. Que bueno, se puede usar tanto para productos que se comercializan en México como en el extranjero. Sí, exacto. No es algo limitativo. No, pero que sí quede claro que no es el instrumento apropiado para entrar a aquellos países libre de arancel. Y déjate platico, hay ocasiones que no es suficiente el certificado de origen. También es necesario un instrumento que se llama cupo, y de ese también te puedo platicar ahorita. Bueno, pues vamos a seguir platicando precisamente de todos estos temas, y bueno, particularmente del tema de los certificados de origen. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida. Esto es el tequila en el comercio internacional. Tequila en el comercio internacional, hoy estamos platicando acerca de los certificados de origen para el mercado asiático. Tenemos en el estudio la presencia de Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el responsable del área de servicios al comercio exterior de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Economía. Y bueno, nos está precisamente ilustrando de cuáles son estos requisitos que se deben de cumplir para poder contar con un certificado de origen. Ya nos decía Roberto, bueno, cuál es la necesidad o cuál es la importancia de contar con un certificado de origen, que generalmente sirve para poder gozar de algunas preferencias arancelarias al mercado al que se va a exportar el tequila. Así es. ¿Cuál sería, digamos, la característica que debe de reunir la empresa que solicita un certificado de origen? Bien, bueno, en primer lugar, puede ser productor o puede ser comercializador. Un certificado de origen que ampare un bien que reúna la regla de origen que exista entre el país con el que se hizo la negociación comercial, puede ser tanto un productor como un comercializador. En nuestro país tenemos muchos productores de tequila o de diversos productos de esta industria, que son productores y a la vez exportan. Pues ellos son totalmente personas idóneas para solicitar el trámite ante nosotros. Y también los comercializadores. También hay personas que no son los fabricantes, pero que ellos se encargan de colocar el producto en el extranjero, principalmente a este mercado asiático, y para ello requieren de que el productor pues los autorice. Esa es la otra. Entonces, ¿qué características deben tener? Pues primeramente ser productores, y también pueden ser comercializadores.
Bien. El tipo de certificados que se pueden tramitar, hablando de certificados de origen. Sí, cómo no. Mira, el certificado de origen más poderoso y más importante con el mercado asiático es el certificado del anexo 2, firmado en el acuerdo México-Japón que tenemos. Ese certificado es uno de los pocos documentos de origen que se envían a Japón en papel seguridad. A diferencia de otros certificados de origen que se imprimen en papel bond, así blanco, este certificado de origen se imprime en papel seguridad, que solamente contamos con él ahí en la delegación, y ahí te lo entregamos ya el certificado de origen. Entonces, los 3 tipos de certificados, si usted, amigo, va a exportar a Asia, principalmente a Japón, le recomiendo que verifique si su mercancía está negociada al amparo de este acuerdo internacional, para entonces, a través de la ventanilla única y por medio de la Secretaría de Economía, pueda obtener un certificado de origen para Japón. En caso de que no estuviera negociada, entonces puede obtener otro certificado que no va a ser este del acuerdo con Japón, y se llama certificado de artículos mexicanos. Entonces diría, bueno, si no está negociada, ¿para qué me sirve, no? Bueno, pues por lo que decíamos en el bloque anterior, es probable que aunque no esté negociada, su cliente en destino quiere que la acredite que es mexicano y que vaya sellado y firmado por el gobierno exportador. Entonces aquí, plan B, diríamos, le expedimos el certificado de origen de artículos mexicanos, el famoso CAM. Y para aprovechando, la única regla de origen es que el valor de contenido regional sea igual o mayor al 50% del valor de transacción de las mercancías ex-work. Es medio técnica la cosa, ¿verdad? Pero básicamente que esa es la regla interna de origen, un 50% del valor de contenido regional del producto a exportar. Y con eso aún teniendo insumos importados, no puede rebasar ese insumo importado más del 50%. Para poderle conferir origen y entonces poderle otorgar un certificado de artículos mexicanos. El famoso CAM, así le llamamos ahí en el medio, ¿no? El certificado CAM. Ese es un certificado de que se imprime en un papel blanco. Entonces, esta sería la segunda modalidad de certificado. Sí, tenemos entonces el certificado que es a Japón, que es en un documento de seguridad, en un papel seguridad especial, y el segundo certificado que es artículos mexicanos, que es en papel bond, pero que también va sellado y firmado por nosotros. Y el tercer certificado que expedimos se llama Sistema de Generalizado de Preferencias, también conocido como certificado SGP. El certificado SGP también puedes utilizarlo para Japón, incluso. También pudieras revisar si te podemos otorgar un SGP, y ese sí te permite entrar con ciertas preferencias arancelarias, no al grado de preferencias de un acuerdo o tratado, pero sí te puede permitir entrar con preferencias arancelarias. ¿Quién define qué tipo de certificado es el que se va a tramitar? De acuerdo, las partes, ¿sí? Entre México y Japón firman un acuerdo internacional y negocian en ese acuerdo las mercancías que entran en este comercio de bienes, y de estar negociadas esas mercancías, entonces se permite la expedición de certificados de origen de Japón. O sea, ¿quién define? Las propias partes. El caso, por ejemplo, del tequila, sí está dentro de este tipo de certificado, entra en el certificado que y aquí voy a hacer una muy puntual. En la negociación México-Japón, dice Japón, yo te acepto tu tequila con preferencias arancelarias, pero por favor, preséntame a mí, japonés, presente el certificado del anexo 2 sellado y firmado por el gobierno exportador. Pero te voy a pedir que en el certificado pongas la leyenda genuino. Ha sido uno de los principales motivos por los que hemos rechazado certificados de origen a Japón, porque dentro de la negociación internacional hay un anexo que describe cómo debe venir el tequila, clasificado en la 220890, en esa codificación del sistema armonizado. El japonés dice, si no recibe el certificado con descripción tequila genuine, o sea, de genuino, no está bien llenado, y nosotros lo rechazamos en la delegación.
Entonces, apúntenle ahí, ¿verdad? Lo que nos están sintonizando, que nos están viendo. Pero esto es nada más una cuestión, digamos, de técnica. técnica que hay que incorporarle al certificado. Exclusivamente con Japón. Ajá. Y no es que tu producto le tengas que hacer algo no, añadido, nada más ponerle genuino. Es algo que pidió el gobierno de Japón. Y de alguna manera, bueno, pues para garantizar esa autenticidad es el Consejo Regulador del Tequila el que debe de avalar que efectivamente el producto que se envía es un producto auténtico, ¿no? Que también se expide en el caso del Consejo Regulador certificados de esa autenticidad. Sí, así es. Y que en este caso pues la autoridad lo respalda. Lo respalda, sí. Ajá. También cabe reconocer que para exportar a Japón no deben esperarse a que les den un certificado de origen. También puedes mandar tu mercancía. Si la logística o la premura de la negociación ya así lo pide, manda tu producto sin el certificado de origen. Claro, lo ideal es que se vaya con el certificado. Hay que recordar que no es un documento obligatorio por las aduanas mexicanas para su exportación. ¿Sí? Pero sí es recomendable pedirlo desde antes. Y aquí hago un comentario. ¿Cuánto es lo que dura precisamente este trámite o cuánto es bien. para que se te entregue? Para que lo vayan considerando, ¿verdad? Bien, el trámite consta de dos partes. A ver, el exportador que ya tiene tiempo exportando a Japón, pero que ahora va a exportar un licor a Japón, de cero. ¿Cuál es el procedimiento? Primeramente entra a la ventanilla única, ¿sí? Al apartado de la Secretaría de Economía y solicita un registro de productos elegibles, así se llama. Registro de productos elegibles para productor, lo solicita, ahí le pica. Y posteriormente ahí le llena ciertos datos, le pregunta de qué es tu licor, cuánto vale, qué insumos utilizas, ¿verdad? Esa información, en cuanto él ingresa y le genera un acuse de recepción de trámite en la plataforma, él debe tener respuesta en un plazo no mayor de un día hábil. Y en un día hábil le llega respuesta al correo registrado en ventanilla. Y si no, por algo que lo tuviera muy saturado, o el spam, o esas cosas, él puede entrar al día siguiente a revisar el estatus. Si por algo no estuviera, que nos eche una llamadita para ver qué sucedió, pero por lo general en un día. Entonces, ya que tiene ese registro autorizado, el siguiente paso es ingresar a la ventanilla e irse a un apartado que se llama validación de certificado de origen. Y ahí hay para Japón de dos tipos. Los que tienen que emitirse para las mercancías que aún no salen del país y los que tienen que emitirse para las mercancías que ya salieron del país. Eso es bien importante, porque hay empresas que su mercancía ya salió del país y se meten a la ventanilla y me piden una validación de certificado inicial. Y llega el documento a Japón y hasta que está allá se lo rechazan, porque la fecha de expedición del certificado tiene una fecha posterior a la fecha de exportación. Y entonces no checa, cuadra ahí el no número. checa. Entonces yo concluyo con lo siguiente: las personas que vayan a exportar a Japón, si aún no sale su carga del país, validen inicialmente un certificado. Si la mercancía ya salió del país, validen a posteriori un certificado. Esa es la otra opción. Te dan esas dos opciones. Así es, en la ventanilla. En la plataforma de internet. Ajá, entonces si ya la mercancía salió, por favor pídanlo a posteriori, porque esto luego les genera problemas. Ya están en Japón y no pueden meter la mercancía. Y urge un certificado de origen, ¿no? Entonces ya vienen a México a pedírmelo, mételo rápido a una empresa de mensajería internacional, mándalo. Pero ya ahí estás hablando de más tiempo. Pero generalmente entonces es un día aproximadamente. Sí, un día el registro y después cuando solicitas la validación del certificado, un día el documento. Entonces, desde tu oficina, tú pides el registro y te llega desde tu oficina. No tienes que ir a pasearte al centro para nada, allá a la delegación. Pero ya que tienes el registro, pides el certificado y ahora sí hay que darse una vuelta a la delegación porque hay que recoger el documento sellado y firmado. Ese sí se requiere físicamente. Sí, hay que ir por él, porque como es papel seguridad. ¿Y cuánto es el tiempo que tiene de vigencia? O sea, si yo ya lo tramité y ya lo obtuve, entonces... Lo puedes utilizar durante un año, pero generalmente nos lo piden por operación, o sea, por factura, ¿cómo va? Casi nunca nos lo piden por periodos, pero sí. Eso es para control también interno, supongo, de las empresas. Sí, lo ideal es por operación, es muy rápido, ya sabiendo, diario sale, diario, todos los días. Entonces no es algo que requieras digo, por el caso de aquellas empresas que son muy previsoras y que a lo mejor
tramitan 10 certificados y los guardan, ¿qué tan conveniente No, es eso? no, por supuesto que no. Y aquí quiero aprovechar el espacio, porque todos aquellos que tengan certificados de origen ahí en su buró, acumulados que no hayan usado, que ya no les sirve, la recomendación es que hagan un escrito dirigido a la Secretaría de Economía devolviéndolos para que no vaya a prestarse mal uso de esos documentos o lo que sea. Así ellos tienen bien sus expedientes. Todo aquel documento que yo les dé y que al final no lo utilicen, por favor, devuélvanlo. O sea, no lo rompo, no lo tiro, no lo desecho. Devuélvelo a la delegación, por favor. E incluso, si ya no lo vas a usar, cancélalo en la misma ventanilla, en la ventanilla única. ¿Hay manera también de hacer esta parte? Cancelarlo. Se cancela digitalmente, pero el documento original lo sigues teniendo en tu oficina. Mejor que no corra riesgos ahí, regrésalo a la delegación. Un escrito libre. Esta recomendación que estás haciendo es importante por aquello de que alguien pudiera utilizar ese tipo de certificados y a lo mejor comprometer a una empresa que no esté enterada de que posteriormente se hiciera mal uso del certificado. No he sabido de casos así, pero pues ¿para qué guardamos un documento tan importante si no lo vamos a utilizar? ¿Para qué lo tenemos? ¿Hay alguna sanción cuando se utiliza? Bueno, probablemente sí. Imagina que esté utilizando un documento en una operación que no es. Lo más probable que tenga problemas en el país de destino. Eso es lo más probable de entradita. Y luego los gobiernos de destino nos solicitan a nosotros pedirle a los exportadores cierta información. Ahorita tengo algunas investigaciones de 3 países. Otros países me piden a mí datos. Pues esta es una parte muy importante porque, bueno, al final el que está dando la cara, pues es la empresa que va a exportar y pues sí vale la pena tomar este tipo de recomendaciones. Vamos a seguir platicando de los certificados de origen para el mercado asiático. Eso es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Para Japón, bueno, para el mercado asiático en general. Y bueno, ¿cuáles son esas características que se requieren para que los certificados de origen se puedan emitir por parte de la Secretaría de Economía? Para eso está hoy platicándonos el responsable del área de servicios al comercio exterior, precisamente de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Economía, Roberto Rodríguez Figueroa. Roberto, nos estabas comentando acerca de, bueno, de todas estas generalidades que debe de cumplir un certificado de origen, y nos comentabas el caso, por ejemplo, particular de los jarabes de agave, que también son muy demandados en el mercado asiático y particularmente en Japón. ¿Cuáles son esos requisitos que deben de cumplir y qué medidas son las que se adoptan allá para poder permitir el ingreso de estos productos mexicanos? Por supuesto. Mira, considerando la industria, fue muy importante hablar de este producto, el famoso jarabe de agave, también miel de agave, que en muchos de los documentos sale como agave syrup. Bien, el país que reconoce este producto con mayor preferencia arancelaria en Asia, por ahora, es Japón. El beneficio de exportar jarabe de agave a Japón tiene que ver con pagar un arancel preferencial del 25% o en lugar de un 50%. El requisito para aquí los amigos exportadores de este producto es que tramiten ante la Secretaría de Economía un certificado de origen del anexo 2 México-Japón, el que platicábamos el bloque anterior, un certificado de México-Japón, y tramiten un certificado de cupo. Esos dos son los documentos, que les va a exigir el gobierno de Japón para poder gozar de esta preferencia arancelaria que ya te decía del 25%. Bien. ¿Se tramita en cualquier momento un certificado de cupo, por ejemplo? No, eso solamente ciertas épocas del año. Entonces, de una vez, aprovechando el espacio, te platico. Todo el mes de marzo, iniciando el mes de marzo de cada año, se abre este cupo. Es un cupo bajo la modalidad primero en tiempo, primero en derecho. Quiere decir que quien me pida primero, le voy dando cupo. Tampoco puede acaparar todo el cupo que está. Hay bases. Le voy a recomendar al auditorio que esté interesado en exportar jarabe de agave a Japón y quiera obtener este cupo, que ingrese a la página donde están las bases del cupo, que está, pues todas las han de conocer, es www.cisex, se escribe S, I de Iván, C de comercio, E de Ernesto, X.gov.mx. En cisex.gov.mx, del lado izquierdo hay un micrositio que habla de los cupos. Revisen
próximamente ahí se va a publicar el cupo de jarabe de agave porque ya empieza en marzo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, nada más, incluso desde ahorita ya está habilitada la asignación directa. Tienen que entrar a ventanilla única, ya eso es otra plataforma, de una vez se las platico. Entran a ventanilla única en trámites de Secretaría de Economía y solicitan la asignación directa de un cupo para exportar jarabe de agave. Asignación directa de cupo. Eso es lo primero que deben hacer, aunque no estén exportando, aunque no tengan ningún proyecto ahorita, pero que vayan teniendo el boleto de autorización de asignación directa. Entonces van a entrar ahí a ventanilla única GovMX y en el apartado de cupos, solicitud de asignación directa de cupos, ahí piden la asignación. Les va a llegar la asignación. Le va a decir, empresa fulanita de tal, ya tiene autorizada la asignación. Muy bien, gracias, ya tengo el boleto. Vamos a suponer que en una semana ya van a exportar su jarabe de agave. Ahora necesitan el certificado de cupo. Para que yo les dé el certificado de cupo, necesitan la asignación, ya la tienen, qué bueno. Entonces, dentro del trámite para obtención del certificado cupo, se les pide solo dos cosas. La factura comercial de exportación y el conocimiento de embarque. Debe coincidir, debe haber congruencia entre los dos documentos respecto de lo que exporto y lo que ampara el conocimiento de embarque. Tengo esos dos documentos, muy bien, me meto a la ventanilla única y solicito la cantidad de mi factura. Adjunto esos dos documentos y en 2 días hábiles les llega la autorización, que después también tendrán que ir a la delegación por el documento original de cupo, porque ese también es papel seguridad. Que tomen en cuenta mucho que tanto el certificado de origen de Japón del anexo 2 como el de cupo, ambos se imprimen en un papel seguridad. Si es el caso de una empresa que exporta continuamente jarabe de agave, ese cupo nada más le valida a un solo envío. ¿No puedes estar enviando 2, 3 cargamentos en el año? Sí, sí puedes estar enviando varios cargamentos en el año. El único requisito es que cuando hagas tu segunda solicitud, acredites haber utilizado más del 20% del que ya te di, del anterior que ya te di. Entonces, si tú ya, perdón, dije el 20, es 80%. Si yo ya te di un certificado, te di cierta cantidad, ¿quieres más? Muy bien, vuelve a pedir. Pero cuando vuelves a pedir, te pide documento de exportación que acredite que ya utilizaste más del 80% del que te di anterior y te pide el número de pedimento de exportación. Entonces, ¿Y esto también tiene que ser en el mes de marzo o puede darse el caso ya posterior al mes de marzo? Bueno, durante el mes de marzo se habilita la plataforma para, o sea, vamos a decir, se abre el cupo. Y ahora sí, primero en tiempo, primero en derecho. O sea, cuando ya recibiste tú una asignación, ya quedas con esa posibilidad durante el año. Exacto, durante un año. Quiere decir que los que todavía no tienen la asignación del año pasado, ahorita todavía pueden pedir certificados de origen. El único problema es que a estas alturas el jarabe de agave, cada vez más exportadores saben que existe este instrumento. Entonces, se libera en marzo un cupo por 60,000 toneladas métricas de jarabe de agave. 60,000 toneladas de jarabe de agave. Y ahora sí, ¿quién quiere? Bueno, cuando recién salió hace como 3 años que se empezó a mover esto, o sea, el cupo se terminaba por ahí de noviembre en diciembre. De una vez les digo a todos los exportadores de jarabe de agave que en los últimos años este cupo se ha terminado hasta en 3 meses. O sea, el cupo total que hay, ya para marzo, abril, mayo, en mayo o junio quieren pedir más y ya no hay, ya se acabó. Porque cada vez son más los que saben de este instrumento y además de que saben, han colocado este producto en Japón. Pero no pueden acaparar todo. Tienen que pedir una cantidad y si quieren más, con lo que me preguntabas, tienen que acreditar el uso del primero mediante pedimentos y ahí van informando en la ventanilla. Y también quiere decir que una sola empresa no puede acabarse todo el cupo, o sea, tendría que dividirse entre diferentes empresas. ¿Este criterio lo define la autoridad? Sí, lo define la Dirección General de Comercio Exterior a través de las bases de asignación de cupo. Esas bases, para que le den una leidita, ahí están en la página del CISEX. Ok, entonces ahí mismo donde vas a solicitar la asignación de tu cupo, ahí puedes leer cuáles son las bases para poderlo tramitar. Sí, ya la operatividad, luego ya ves que el Java y esas cosas, pues lo vemos en la delegación si se les complica.
Ahí la recomendación es que cualquier cosa, aquí el chiste es que no se les complique el trámite, parece medio abrumador y complicado, pero son las reglas firmadas con Japón. Japón quiere esos dos documentos, quieren entrar a Japón con arancelarias, preferencias arancelarias, certificado y cupo, con papel seguridad que emitimos nosotros. Si no quieren batallar, vayan a la delegación, de 9 a 2, de lunes a viernes. Módulo de orientación al exportador. Ahí, bueno, pues se pueden hacer ya incluso los trámites en el lugar. Pero, digamos, el caso en general de los cupos, estabas hablando del caso de los jarabes de agave, pero también hay algunos otros, la carne de cerdo, por ejemplo, también tiene este tipo de exigencias, ¿no? Sí, carne de cerdo también. Japón, lo mismo. También es un cupo primero en tiempo, primero en derecho. La miel también. Un cupo primero de la miel de abeja, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho, la miel natural de abeja. Ciertos productos del ramo agroalimentario supongo que también tienen ahí algunas restricciones en cuanto a cupo de se les recomienda entrar, perdón Gaby, a la página de CISEX, otra vez insisto, luego irse a la CICETECA como biblioteca, a la CICETECA, y filtrar cupos por Japón, por ejemplo. Ahorita los cupos únicos que hay es con Japón, con ningún otro país de Asia hay. No hay con China ni con nadie porque simplemente no hay una negociación o acuerdo internacional consolidado a través de este instrumento. Entonces solamente Japón. Entonces te metes a CISEX, CICETECA, y ahí en CICETECA filtras los cupos por Japón y te va a decir todo lo que hay para Japón. Que están ahí las berries, la carne de cerdo, lo que decíamos, el caso de los jarabes de agave, la miel de abeja. La miel. Algunos no necesitan cupo, algunos con el simple certificado de origen, pero si necesitas el cupo, ahí está, ¿verdad? Y bueno, pues son productos que al final también deben de cumplir ciertas características y una calidad, porque pues son países que tienen unas normas exigentes, pero que también se sabe que cuando hay un buen nicho o cuando hay clientes allá, también son pues muy interesantes, ¿no? Para la exportación. Sí, tú puedes exportar muy bien, pero ¿sabías que hay un acuerdo firmado con Japón y que ese acuerdo me permite entrar con aquel país con preferencias arancelarias, que me permite ser más competitivo? No sabía. Bueno, sí sabía, pero ¿cómo le hago? Bueno, Secretaría de Economía es el encargado de darte los instrumentos necesarios para poder explotar esa negociación, básicamente. Que bueno, cuando estás hablando de certificados de origen en el mercado asiático, básicamente estamos hablando del mercado japonés, que es el o también hay algún otro, bueno, ese es el caso de China, pero no sé qué otro mercado asiático esté exigiendo ahorita certificados de origen. Bueno, sí, a Singapur por ahí hemos mandado, Medio Oriente, mucho a Medio Oriente también. Casi todos piden el certificado de artículos mexicanos. Ese es el que nos han estado pidiendo. Y el certificado generalizado de preferencias, del sistema generalizado de preferencias, el famoso SGP. Pero no se confundan, digo, amigo exportador de tequila, primero verifique que pueda obtener un certificado de Japón, cuando si vas por el de Japón. Y si no, tramites el certificado de artículos mexicanos. Incluso hasta por estrategia comercial o puede servir. A lo mejor mi cliente no me lo pide, pero yo entro a la documentación y le adjunto un documento que dice que es mexicano, avalado por el gobierno exportador. Eso también le puede dar un prestigio, un plus a la compraventa, podría ser, ¿no? El caso de Estados Unidos no es el de exigir certificados de origen, o sí también hay que... Sí, digo, para exportar a Estados Unidos se puede expedir un certificado de origen por parte del exportador, no necesariamente que vaya, como le llaman por ahí, visado o sellado y firmado por la Secretaría de Economía. El mismo tratado así lo prevé. Entonces, quien quiera exportar a Estados Unidos, más de uno de ustedes ya saben que basta con el simple certificado de origen. Y ahorita, retomando lo de hace antes de que se me olvide, muy importante, recuerden que para entrar a Japón o a principalmente porque es con el que tenemos el acuerdo, quiero preferencias arancelarias, certificados y cupos, pero también existen dos maneras adicionales de entrar a aquel país con preferencias arancelarias. Una es a través del esquema de carácter de exportador autorizado.
pueden tramitar eso. ¿Eso qué beneficio tiene? El simple beneficio de no estar tramitando un certificado de origen cada que exportan, sino que simplemente colocan en sus facturas ese carácter de exportador autorizado y ya, así pueden exportar. Nada más aquí el problema es que el tequila no entra. En el caso de Japón. Pero para el caso de Japón. Y tampoco entra para otros tipos de productos como el jarabe de agave. Pero para otros productos sí pudiera entrar. Sí, si hablamos de calzado, por ejemplo, de ropa también. Y así es. Sí, exacto, esos también pueden entrar. Y exportaciones menores a $1,000 tampoco requieren un certificado de origen. Exportaciones, o sea, quiere decir que si me voy con unas muestras a Japón, pues pudiera servir una simple factura con menor a $1,000, puede gozar de preferencias arancelarias. También esas dos cosas que lo consideren. Bueno, pues ahí está, esa es otra recomendación importante. Vamos a regresar enseguida para concluir y bueno, hacer algunas recomendaciones. Estamos hablando del certificado de origen para los mercados asiáticos. Este es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. No confíe. Este es el tequila en el comercio internacional. Estamos llegando a la parte final del programa, platicando con Roberto Rodríguez Figueroa. Él es el responsable del área de atención a los servicios de comercio exterior de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Economía. Y bueno, para concluir esta parte de lo que tiene que ver con los certificados de origen, ¿qué documentos son los que tendría que tener un exportador de tequila, Roberto, para poder hacer el trámite correctamente y bueno, sobre todo para no enfrentarse con la situación de que a la hora que va a tramitar este certificado resulte que le piden cosas que no sabe lo que le están pidiendo o no lo tiene a la mano? Entonces, ¿qué tan complicado es obtener el certificado? Bueno, como todo, en la medida que estoy informado, más fácil y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Voy a exportar tequila, necesito en primer lugar checar la actividad preponderante que tengo como empresa. Es bien importante, fíjate, porque muchos ante el SAT nos hemos localizado, nos hemos dado cuenta que en sus trámites actividad preponderante dice servicios de comercialización, así dicen, por ejemplo, que es nada más la más importante que aparece ahí. Aquí yo les recomiendo que revisen la actividad preponderante que tienen dada de alta ante Hacienda, porque la ventanilla única es una plataforma intersecretarial. Lo que allá está dado de alta, nosotros lo podemos ver. Y hay ocasiones que me solicitan un trámite como productor de tequila, y cuando nos cae el trámite nos damos cuenta que no es productor, que es comercializador, porque así está dado de alta ante Hacienda. Aunque a veces en el acta constitutiva sí lo está dado como productor, ¿no? Entonces, esos detallitos, esa es una recomendación bien importante. Si algún día metes un trámite y te fue rechazado, es probable que esto pueda ser, porque tu actividad preponderante no está bien registrada ante Hacienda. Pero a ver, en este tipo de casos, porque pudiera ser también el tema de que una empresa que produce tequila por cuestiones de cómo realiza su actividad, para efectos de exportación esté como comercializadora. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? Bueno, ahí hay que recordar que en primer lugar quien solicita el trámite es el productor, ¿ok? Entonces, puede ser productor y comercializador, a las dos a la vez. Pero quizás ante Hacienda nada más esté dado de alta como comercializador. Sí, bueno, ahí hay que hacer un ajuste. O si no, simplemente dentro de las reglas que hemos establecido para controlar este tipo de exportaciones, es que si aún no está registrado en Hacienda y para no frenar la operación de comercio exterior, se les pide nada más que de manera ahí extraoficial, se les pide un documento donde acrediten bajo protesta de decir verdad que son productores y en sus estatutos ahí se ve que más bien en las cláusulas, en la actividad preponderante, y se ve que son productores, y luego ya lo arreglarán con el SAT. Pero para no frenar la exportación, puede bastar con un acta constitutiva sería suficiente. Un escrito dirigido a la Secretaría de Economía, declaro bajo protesta que conforme a la escritura somos productores de las mercancías, el proceso consiste en esto o el otro, y aprovecho para decirles que la persona encargada de dictaminar estos trámites es el señor Ismael Hernández, en la delegación de aquí de Guadalajara, con el señor Ismael Hernández. Entonces, ¿qué deben tener los exportadores? Así de cero, de nada. Primero, checar su actividad para que no haya problemas, ¿no? Y si en Hacienda no está esa actividad, pues recuerden que hay que hacer un escrito de preferencia a la Secretaría indicándole que son productores, alguna copia de la escritura donde se pueda ver esta actividad. Segundo lugar,
hay que conocer bien el producto porque al ingresar el trámite me va a pedir varios datos. Si soy exportador de tequila, me va a pedir el valor promedio en dólares ex-work de 1 litro de tequila. Entonces, la segunda recomendación es que tengan el dato promedio de 1 litro de tequila en dólares ex-work. ¿No? Que esa es la segunda recomendación. Ex-work que quiere decir que, sí. que estás ya dejando tu mercancía Sí. en el lugar a donde vas a... Más bien, puesto aquí en mi fábrica, ¿no? Aquí afuera, a la exportación. Ese valor promedio, ahí lo necesito. Ese primero. Y luego, pues para el tequila no hay problema. Ahí a Japón, a Asia, el criterio es B. Es un producto que está elaborado a partir de insumos originarios. O sea, aunque aquí cabe recalcar que aunque la botella, la etiqueta, la tapa, la caja sea importada, recuerden, amigos exportadores, que el empaque, el envase y el embalaje y las etiquetas no confieren origen a un bien, no influyen en el origen. Es muy probable que el líquido sea mucho más barato que todo lo demás. Entonces no se deben preocupar, su producto es totalmente originario. Recomendaciones para solicitar un certificado de origen a Japón o a China o cualquier país asiático es tener el valor en dólares de la mercancía, además de haber checado la actividad preponderante, valor en dólares de la mercancía promedio por litro, que te lo va a pedir la ventanilla única, los insumos que utilizas, y aquí es bien importante, hay quienes exportan 100% de agave y tequila mixto. Entonces, si exportas tequila 100% de agave, te va a pedir como tercer punto, para que estén tomando nota, de qué tipo de agave estás utilizando y quién te lo provee. La planta, ¿no? Entonces, ahí a muchos exportadores de tequila me le ponen tequila fulano de tal, valor tanto, insumos, agave variedad tequilana Weber azul, bueno, proveedor o productor, pues yo mismo, bueno, intermediario, ¿no? Esa es otra palabrita que se usa mucho en la negociación en el propio tratado o acuerdo. Intermediario significa que yo soy el productor de mis propios insumos. Pero igual me los provee fulanita de tal, él me vende el agave. Bueno, ahí lo pones. Recomendación, pues para eso estamos, ¿verdad? Cuando cites a un productor, cítalo completito. Es decir, si es una persona moral, con todo el régimen jurídico, y si eres una persona física, con todo y madre, dirían por ahí, ¿verdad? Paterno y materno. Aunque ¿no? bueno, aquí estamos hablando de un sector que también se basa mucho en el agro y muchos productores primarios del campo pues no están dados de alta en Hacienda, entonces con su puro nombre valdría... Sí, con el nombre... sería suficiente para poder hacer se deberían estar registrados. Sin embargo, aquí luego el productor funge como el que contrata a ellos mismos y se vuelve el productor, hace una especie de ajustes a su acta, ¿no? Para poder solventar a todos ellos que no están registrados. Es que hay muchos que son así, tienes toda la razón, artesanos, y no solo del agro, también hay, por ejemplo, en Tonalá, muchos que no están registrados y ahí fabrican sus artesanías. Pero aquí, para efectos de tramitar el certificado de origen, tendrían que poner, bueno, todos estos datos que son parte de lo que hay que tener ahí a la mano para poder hacer el trámite. Así ¿no? es. Esa información forma parte de una estadística, no es que si me pones uno esté bien o mal, sino que forma parte de una estadística. Y es importante que lo pongan bien para la trazabilidad. Significa que cuando el gobierno de destino me pregunte, yo voy a saber qué contestarle en base a la información que me proporcionó el exportador. Y si aún así quieren que yo lo pregunte al exportador, debe haber congruencia. Porque si no la hay en la realidad, que estén mintiendo al momento de solicitar, ahí pues ya se suspende el padrón de exportadores de esta persona, en el entendido que para exportar tequila se necesita un padrón específico, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, recomendaciones, ahí ya más o menos van saliendo, ¿verdad? Poner todos los insumos. Y decía que para exportar 100% de agave, basta con el jarabe, la planta. Pero si vas a exportar tequila mixto, necesito que también ahí me le pongas, algunos utilizan azúcares ahí, entonces también pónmele de dónde obtienes el azúcar y ya, es todo.
la verdad que es más complicado manejar el Facebook. Está bien sencillito, metes 2, 3 datos y ya Entonces son formularios relativamente sencillos sencillos, de llenar. muy sencillos, para criterio B, muy sencillos. Y que bueno, pues decías, al final este trámite se realiza en un día y una vez que está aprobado, bueno, pues el siguiente se le resuelve en un día. Estás hablando pues de tiempos relativamente cortos, Sí, ¿no? déjame recalcar, se mete el registro. A ver, recuerda que para obtener un certificado son 2 pasos, registro y certificado. El registro se pide por una sola ocasión. O sea, tú lo obtienes, te lo llevas a tu cartera de autorizados y ya nunca lo vuelves a pedir. Y los certificados los pides en función de este registro todas las veces que quieras. O sea, ya el primer trámite solo se hace una sola vez. Ya los demás se piden los certificados cada que embarques mercancía. Y nada más te solicitarán pues el número de registro que tienes, ¿no? Así Básicamente. Así es. Bueno, pues es, digamos, relativamente fácil, pero yo quisiera que nos dieras algún correo electrónico por aquellos que tengan dudas de cómo tramitar su certificado. Sí, claro, claro, les voy a dar mi correo electrónico, muy saturado últimamente con tanto trabajo que andamos, pero es Jalisco, también les doy el de jalisco@economia.gov.mx, es el de la delegación, ellos lo remiten, jalisco@economia.gov.mx, mi correo electrónico es roberto.rodriguezf de Figueroa, @economia.gov.mx, y el contacto de todos ellos va a ser Alfredo Guzmán, ahorita que está en el módulo de orientación al exportador, él el subdirector de promoción, y con él también se pueden contactar en jose.guzman@economia.gov.mx. Bueno, pues ahí están los datos y bueno, aquellos que tengan alguna duda de cómo tramitar su certificado de origen para el mercado asiático, se pueden dirigir sin problema a la Secretaría de Economía. De lunes a viernes de 9 a 2, ahí estamos. Ahí están atentos a estas solicitudes. Muchísimas gracias a Roberto Rodríguez, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron sintonizándonos. Esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.